Bueno, reciban todos buenas tardes. Ya vamos a dar inicio al tema que vamos a revisar en el día de hoy, en el marco de este evento titulado Tópicos Esenciales para el Internado. El tema que abordaremos el día de hoy será accidente cerebrovascular. La encargada de realizarnos esta ponencia será la doctora María Angélica Mendoza Martínez. Entonces, listo, doctora María Angélica, el auditorio es suyo. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenidos todas las personas con las que contamos en el día de hoy. Nati, deja de presentar. Doctora María Angélica, ¿me escuchas? Sí, los problemas técnicos. Ok.
Ok, la autora María Angélica ha tenido problemas de conexión, estamos solucionándolos, pero no se desesperen, ya pronto iniciará la ponencia. Esto suele pasar, entonces no hay motivo para desesperarse, es motivo de la virtualidad, pero si Dios lo permite vamos a dar inicio lo más pronto posible. Bueno, buenas tardes. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar sobre el accidente cerebrovascular isquémico agudo. Les pido una disculpa por los problemas técnicos. Nati, pasarles la diapositiva. ¿Te puedes acercar al micrófono, porfa? Que es que se escucha bajito, no sé si solo es a mí. ¿Cómo lo escuchan ustedes? ¿Ya? Sí, porque se escucha. Se escucha muy bajo, dicen aquí en el chat. ¿Ya? ¿Se escucha mejor? Sí, mejor, mejor. Ahora sí. Ok. Bueno, pasa a la siguiente, Nati. Bueno, entonces, como introducción, vamos a tener que la enfermedad cerebrovascular, pues, es un síndrome que se va a caracterizar por un grupo de enfermedades que van a tener un punto en común, que va a ser, pues, como tal, una alteración en la vasculatura del sistema nervioso central, y esto, pues, nos va a conllevar a un desequilibrio tanto en los requerimientos como en las demandas de oxígeno, dándonos como consecuencia, pues, una disfunción local en el tejido cerebral. Ya el accidente cerebrovascular pues hace referencia a la naturaleza de la lesión y este puede presentarse en dos importantes grupos como es el ACV isquémico y el hemorrágico, siendo de mayor prevalencia el isquémico, pues, que va a estar dado por la oclusión pues, de un vaso arterial y este pues, va a implicar daños permanentes por isquemia. También se puede presentar de manera transitoria y reversible
que puede presentar pues manifestaciones que van a ser momentáneas y es lo que se conoce pues como un ataque isquémico transitorio, que se va a definir pues como un déficit neurológico causado por isquemia cerebral de menos de una duración inferior a los 60 minutos y que va a tener una resolución completa de manera posterior. Entonces, este tampoco pues va a presentar cambios a nivel de las neuroimágenes. Y ya hablando sobre el accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico, pues este va a estar dado por una ruptura de un vaso sanguíneo con acúmulo de contenido hemático en el parénquima cerebral o en el espacio subaracnoideo. Hablando un poco sobre la epidemiología, tenemos que este es la quinta causa de muerte en Estados Unidos y la cuarta en el Reino Unido, que va a variar pues dependiendo la raza, la etnia, aunque es más prevalente pues en aquella población afroamericana, y en Estados Unidos se estiman anualmente 610,000 casos nuevos y 185,000 casos recurrentes. El 87% de los casos pues, va a corresponder a un accidente cerebrovascular isquémico, causando 34 billones de dólares aproximadamente en costos al año, y es pues la causa más importante que se ha documentado de discapacidad grave en los pacientes pues a largo plazo. Pasan a ti. En Colombia, pues la mortalidad por enfermedad cerebrovascular va a ocupar el cuarto lugar y ocasiona el 6.7% de todas las muertes en el 2005. Y la mortalidad observada en el estudio de Sabaneta fue de 16.2 por 100.000 habitantes. Hablando un poco sobre la fisiopatología, tenemos que tenemos la autorregulación cerebral, que el flujo sanguíneo cerebral se va a encontrar de forma mantenida cuando este se encuentra entre un rango de presión arterial media entre 60 y 150 milímetros de mercurio. Cuando se sobrepasan este rango, pues el cerebro no es capaz de mantener pues las presiones, teniendo como riesgo a bajas presiones la isquemia y a altas presiones el edema cerebral. Entonces, en el accidente cerebrovascular lo que vamos a encontrar es una disminución tanto del flujo sanguíneo cerebral y la presión de perfusión cerebral. Ya en el estadio 1, pues el flujo sanguíneo cerebral se va a mantener en estos pacientes porque va a haber un mecanismo compensatorio que va a ser pues la dilatación de las arterias y las arteriolas, que van a compensar el volumen sanguíneo cerebral. En el estadio número 2 se va a agotar, digamos que este estado de vasodilatación, y se va a requerir pues muchísimo más oxígeno para llevar a las células la oxigenación y mantener el metabolismo en el tejido cerebral. En el estadio 3 ya no va, se van a sobrepasar todo el rango autorregulatorio y se va a disminuir el volumen, el flujo sanguíneo cerebral, y si no hay una circulación colateral, pues nos va a ocasionar muerte celular en el tejido cerebral. Continuando con la fisiopatología, tenemos que la cascada isquémica, pues la isquemia va a generar una cascada de eventos que nos van a llevar pues a muerte neuronal. Entre eso pues vamos a encontrar lo que es una disminución en el ATP, cambios que van a estar cambios en las concentraciones tanto de sodio, potasio, calcio, que también podemos encontrar lo que es un aumento del lactato, acidosis y un acúmulo pues de radicales libres. También a nivel intracelular pues se va a acumular agua y va a haber una estimulación repetida, por decirlo así, y persistente de los receptores del glutamato. Entonces, ¿qué pasa? Que las sintetasas de proteínas dependientes tanto de calcio, las fosfolipasas A2, las óxidos nítricos sintetasas, las endonucleasas y las proteasas, pues van a generar un acúmulo de sodio y calcio a nivel intracerebral. Entonces, ¿qué pasa? Que esto lo que va a generar es una reversión de la absorción de glutamato en los astrocitos, y esto todo va a aumentar lo que es todo esto pues va a aumentar la toxicidad pues que va a tener la célula, y también van a destruir lo que es la membrana celular junto con la producción de proteasas
que se van a encargar pues de la destrucción del ADN y del citoesqueleto. También se van a producir ciclooxigenasas, etcétera. Entonces, todo este proceso lo que nos va a llevar es a un aumento de los radicales libres, un aumento de los ácidos grasos y de pues, y productos que nos generan pues mayor daño tisular. También se va a activar como tal o a estimular lo que es el receptor N-ametil de aspartato, que nos va a ayudar pues a la producción de lo que es el óxido nítrico, y tenemos que el óxido nítrico sintetase y el óxido nítrico pues van a aumentar después de un tiempo de hipoxia significativo. Entonces este óxido nítrico sintetasa pues se va a unir como con el anión superóxido y va a generar peroxinitrito, pues que también se va a encargar de degradar el ADN y también nos va a iniciar el proceso de apoptosis. Cuando se inicia todo este proceso de apoptosis, tenemos que la célula, bueno, como mecanismo compensatorio, como lo mencioné anteriormente, el flujo sanguíneo cerebral va a aumentar con el fin de llevar glucosa y oxígeno pues a las células. Pero este mecanismo compensatorio tiene un punto en contra, que es que a pesar de que lleva oxígeno y glucosa, también lleva calcio, y esto nos ayuda pues al proceso de daño tisular. Entonces, pues el área, bueno, aquí tenemos una imagen donde vamos a encontrar lo que es el área de penumbra. El área de penumbra es un área funcional que tiene un daño funcional, pero que puede ser potencialmente reversible. El área de oligoemia benigna, que es la que nos muestra la figura pues de color verde, es un área que se recupera pues espontáneamente, y a diferencia pues de la de penumbra, que puede avanzar pues a un estado más negativo de forma irreversible. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenemos el flujo sanguíneo cerebral en el core, que va a ser un flujo sanguíneo inferior a 10 milímetros por 100 gramos de tejido cerebral por minuto, el de la penumbra pues va a ser un flujo sanguíneo entre 10 y 17, y el de oligoemia benigna pues va a ser un flujo sanguíneo superior a los 17 milímetros por 100 gramos por minuto. En cuanto a la etiología, pues tenemos esta tabla que nos muestra pues la distribución de los subtipos de accidente cerebrovascular isquémico según la clasificación TOAS. Entonces, esta nos va a tenemos entre estos pues la estenosis de grandes vasos, que se presenta en un 25% de los casos, y esto pues por lo general es por procesos aterotrombóticos. Entonces en estos pacientes hay que tener en cuenta pues debe cumplir uno al menos de los siguientes criterios, pues que sea un paciente que presente una aterosclerosis con estenosis, es decir, que tenga más del 50% de la luz comprometida en una arteria, pues ya sea intracraneal o extracraneal, o en aquellos pacientes pues que presentan una aterosclerosis sin estenosis con menos del 50% de la luz, pero que presenta al menos dos de los siguientes factores de riesgo, pues que es un paciente mayor de 50 años, que sea hipertenso, diabético, que presente problemas pues de dislipidemias. También tenemos el accidente cerebrovascular cardioembólico, pues por distintas patologías cardiovasculares que nos puedan generar émbolos que viajen pues a nivel cerebral. Entre estos pues tenemos como por ejemplo la fibrilación auricular. También tenemos la estenosis pues, de pequeños vasos, o el ACV lacunar, que va a ser una isquemia que se va a encontrar, una isquemia pequeña de menos de 1.5 centímetros, que se va a ubicar en la zona pues, de las arterias perforantes. Y están los ACV indeterminados en un 25% de los casos, y están los inusuales en un 5% de los casos. Bueno, el cuadro clínico pues va a depender de la circulación pues, que se encuentre afectada. Cuando se encuentra afectada la circulación anterior en el área pues, de la arteria cerebral anterior,
el paciente pues puede presentar sintomatología como hemiparesia e hipoestesia contralateral, pues de predominio crural, disartria, incontinencia urinaria, etc. Cuando se afecta la arteria cerebral media en su porción pues más proximal, va a presentar el paciente pues hemiplegia e hipoestesia contralateral, hemianopsia homónima, desviación forzada de la mirada, y ya en las porciones M2 y M3 pues se va a presentar hemiparesia o hipoestesia, y si el daño pues ya es en la porción M4 se van a presentar los mismos signos y síntomas, pero ya de una forma menos severa. Bueno, cuando se afecta pues la circulación posterior a nivel de la arteria cerebral posterior, va a haber afectación del campo visual contralateral, ceguera cortical o algunas crisis visuales. Y si hay afectación pues del territorio vertebrovascular, esto va a depender pues de la arteria que se encuentre afectada, la sintomatología. Y si el daño pues ya es en la punta basilar, se va a presentar con compromiso pues del estado de conciencia y alteraciones pupilares u oculomotoras. Bueno, eh, aquí pues la AJA nos recomienda pues en la evaluación y el tratamiento del paciente que nos llega pues con un accidente cerebrovascular isquémico, pues la evaluación con la escala NISH, pasan a ti, que esta pues nos va a permitir determinar o evaluar el nivel de conciencia en el que se encuentre el paciente, la orientación, la respuesta pues a los comandos, a las órdenes que de pronto se le den, pasa la mirada, el lenguaje, etcétera. Bueno, ya en el diagnóstico, cuando se encuentra pues por fuera de un centro de emergencia, la guía NICE nos recomienda pues que se utilice la estrategia FAST, que pues la F hace referencia a la cara y se le va a pedir a la persona pues que sonría, y se va a determinar si un lado de la cara está caído o si hay, si la comisura del labial pues se encuentra también de la misma forma. La A, pues que nos va a permitir determinar, aquí se le va a pedir al paciente que levante los brazos y nos va a permitir determinar pues si no lo puede levantar o un brazo pues se desvía hacia abajo. Si la S, aquí le vamos a pedir al paciente pues que repita una oración simple, y en el vamos a identificar pues si el paciente o la persona pues tiene un discurso arrastrado o que no es entendible. Entonces, la T nos va a hacer referencia a que hay que llamar al centro de emergencias o de urgencias de forma inmediata si la persona pues presenta las manifestaciones anteriores. Ya cuando estamos en un centro de emergencia, la guía NICE nos dice que podemos utilizar la escala Rosier, que pues si el paciente se encuentra de pronto en crisis o con pérdida de la conciencia, se nos va a permitir evaluar esto, y también pues nos va a permitir evaluar en el paciente si ésta tiene o sea, si tiene debilidad facial de los brazos, de las piernas, o si tiene alguna dificultad pues en la visión y el lenguaje. Ya en las técnicas de imagen pues tenemos la tomografía computarizada, pues que es una técnica de imagen recomendada por la AJA para la evaluación y para determinar pues el tratamiento en el paciente, puesto que por ejemplo un paciente que presente un ictus isquémico pues está indicada la terapia antifibrinolítica, pero en los pacientes pues que presentan ictus hemorrágico pues no está contraindicada la terapia con alteplasa en estos pacientes. Entonces aquí vamos a evaluar el aspecto por medio de dos cortes axiales. El primero pues va a ser de los ganglios basales y el segundo de los ventrículos laterales. También se va a dividir el territorio de la arteria cerebral media pues para esta evaluación. Entonces, en el primer corte vamos a evaluar tanto el núcleo caudado, el lenticular, la rodilla de la cápsula y el brazo posterior y la corteza insular. Ya en cuanto a los territorios de la arteria cerebral media, pues vamos a valorar la corteza anterior, la corteza pues posterior y
También ya en el segundo corte se deben valorar tanto los territorios de la arteria cerebral media como el lateral, el posterior, y cuando se tiene un puntaje de 10 se dice pues que la técnica de imagen o la imagen pues está completamente normal. Pero si aparece alguna imagen hipodensa dentro de estas, pues se va a restar un punto. Cuando tenemos un puntaje de 0, podemos decir que se encuentra alterado toda la región de la arteria cerebral media, y cuando tenemos puntajes de 7, pues podemos indicar que este paciente está para terapia antifibrinolítica, pero con un puntaje inferior a este, el fracaso pues terapéutico es bastante probable. Ya en la angiotac cerebral, pues y de los vasos del cuello, pues esta se va a realizar con un medio de contraste iodado, y nos va a permitir pues evaluar la anatomía vascular, y se van a detectar pues lo que son las áreas de oclusión o estenosis, y nos permite pues identificar de forma temprana la enfermedad vascular extracraneana. Entonces esto también es importante porque nos permite caracterizar la morfología del trombo, que es un predictor de desenlace funcional en el paciente, y es recomendada por la AJA. También tenemos lo que es el TAC cerebral por perfusión, que es la técnica de imagen ideal para determinar el área de penumbra en los pacientes, y nos permite pues evaluar el volumen sanguíneo cerebral, el flujo sanguíneo cerebral y los tiempos de disminución de circulación medidos en segundos. Entonces, el volumen sanguíneo cerebral va a ser el volumen total que va a tener cierta área cerebral, y este se va a evaluar por milímetros de sangre por 100 gramos de tejido cerebral. Ya el flujo sanguíneo cerebral es el flujo sanguíneo o el volumen de sangre que pasa por cierta zona cerebral en un minuto, y este se va a evaluar pues por medio de milímetros de sangre por 100 gramos de tejido en un minuto. Y ya los tiempos de circulación medios, pues en esto encontramos el tiempo de tránsito medio y el tiempo máximo. Este último pues es el tiempo como que pasa la sangre sin demora, y el valor normal pues es 0, porque no debe existir pues la demora en el paso de la sangre hacia el área cerebral. Ya en el flujo sanguíneo cerebral, este va a delimitar la isquemia, mientras que el volumen sanguíneo cerebral va a delimitar el área que se encuentra de necrosis ya instaurada. Nadie pasa. Anterior. Bueno, ya hablando sobre el core isquémico, hablando sobre el core, perdón, este va a ser el flujo sanguíneo cerebral, que va a estar inferior al 30% en un hemisferio comparándolo con el hemisferio sano. El tiempo máximo, pues cuando es superior a 6 segundos nos marca un área de isquemia, pero todavía no nos está marcando un área de necrosis en la imagen. Entonces, para nosotros detectar o determinar el área de penumbra, pues debemos buscar la diferencia entre el área de necrosis y el área de isquemia. Entonces, esto lo hacemos restando el core del infarto menos el tiempo máximo mayor a 6 segundos. También la AJA pues nos recomienda la realización pues de técnicas de perfusión según los estudios Down y Defus, si cumplen con las siguientes indicaciones. Por ejemplo, un paciente que presenta un core isquémico, un paciente que esté menor de 80 años, que presente un niche superior a 10 y un core isquémico de menos de 31 milímetros, o un paciente menor de 80 años que presente un niche mayor de 20 y un core isquémico pues entre 21 y 51 milímetros. El estudio de FUS pues ya nos muestra pues también un paciente que presente hipoperfusión pues crítica, con un tiempo máximo mayor a 6 segundos y que tenga un core isquémico menor de 70 milímetros. Pasa nada. Ya hablando sobre la resonancia magnética, pues en cuanto a la secuencia de difusión, esto nos va a ser útil
para detectar los cambios tempranos, incluso nos puede hacer detectar en un 95% de los casos la presencia de un infarto, y una lesión isquémica aguda pues se va a ver de alta señal en la difusión. Entonces, ¿qué pasa? Que en el mismatch se va a realizar la comparación entre las imágenes que son potenciadas por difusión y por perfusión. Entonces, cuando encontramos en la imagen que el área que muestra anomalías tanto de difusión como de perfusión es el tejido que se encuentra infartado, mientras que el área que va a mostrar solo anomalías de perfusión pues va a corresponder solamente al área de penumbra. La angiografía por resonancia magnética cerebral, esta es una técnica pues que se está utilizando y se va a aplicar pues para aquellos pacientes con el fin de detectar la oclusión o el grado de estenosis, aunque esta por lo general no tiende a ser superior a la angiotac. La palangiografía cerebral, pues una técnica que se utiliza insertando un catéter en la arteria femoral o braquial con el fin de administrar pues un medio de contraste y evaluar pues toda la vasculatura. En cuanto a las imágenes, la AJA nos recomienda que todo paciente pues que llegue con sospecha de un ictus isquémico o con un ACV isquémico, pues se le debe realizar al menos una técnica de imagen. En este caso, pues la tomografía tiende a ser, pues los centros hospitalarios pues tienden a tener por lo general esta técnica de imagen, y es rápida para determinar si el paciente pues cursa con un ictus isquémico o hemorrágico. Pasa nada. Entonces, la tomografía y la resonancia magnética son ideales también para detectar pues, la presencia de hemorragia intracraneal y por lo tanto tener como contraindicación en los pacientes la terapia con alteplasa. Lo que es la resonancia magnética pues por reperfusión y también la tomografía computarizada pues son técnicas de imagen que no pueden retrasar el tratamiento con alteplasa. Pasa nada. Pasa. Otras pruebas que se le deben pedir pues a estos pacientes antes de la administración de alteplasa es la glucosa en sangre, pero esta se debe hacer previo a la administración. La realización, por ejemplo, de electrocardiogramas y de troponina, pues no debe retrasar el tratamiento con alteplasa en los pacientes. Ya en cuanto al tratamiento, tenemos que en la atención o apoyo general, pues vamos a tener en cuenta lo que es la vía aérea y la respiración. Entonces la AJA nos recomienda que se debe brindar soporte ventilatorio a todo paciente pues que tenga un ictus isquémico y que pues presente pérdida de la conciencia o alteración vulvar, y que debe cumplir pues con una saturación de oxígeno superior al 94%. Ya en cuanto al tratamiento con trombolisis intravenosa, se va a realizar con alteplasa. Vamos a tener una ventana, el tiempo de ventana es el tiempo en el que el paciente empezó a presentar los síntomas o el último momento en el que se vio al paciente normal. Entonces, cuando se tiene una ventana de 3 horas, esto nos da una indicación del uso de alteplasa en aquellos pacientes que tengan pues, diagnóstico de ACV isquémico, que sea con un inicio inferior a las 3 horas, que sea un paciente que sea mayor de 18 años o inferior en edad de 80 años, un ACV isquémico que sea severo, aunque hay mayor riesgo de sangrado, pero resulta beneficiosa pues la terapia. Y en un ACV menor con síntomas leves, pero que son incapacitantes. Ya cuando tenemos un paciente con una ventana de 3 a 4.5 horas, las indicaciones pues son el diagnóstico de ACV isquémico, que presente pues un tiempo de evolución en los síntomas entre las 3 y las 4.5 horas y con un NISH inferior a mayor o igual
perdón, menor o igual a 25 puntos, entre otros. Ya hablando sobre las contraindicaciones de esta terapia, tenemos que esta terapia no se le puede administrar pues, a pacientes que tengan un tiempo de evolución indeterminado, que nosotros no sepamos cuánto tiempo lleva el paciente así, o con un tiempo que sea superior a las 4.5 horas, y que presente pues hemorragia intracraneal o compromiso pues isquémico extenso, a menos que sea el beneficio sea mucho mayor que el riesgo. Entonces, también en aquellos pacientes pues, que van a presentar un ACV, que presentaron un ACV isquémico, un trauma cráneoencefálico, una cirugía en los últimos 3 meses, o en aquellos pacientes pues, que tienen un antecedente de una neoplasia gastrointestinal, que de pronto pues, hayan tenido sangrado gastrointestinal en los últimos 21 días, en los 21 días previos al accidente cerebrovascular, o que en aquellos exámenes complementarios que se les realicen al paciente muestre como tal 10 microsangrados en resonancia magnética que presenten una plaquetopenia, o sea, plaquetas menores inferiores a 100.000, un INR superior a 1.7 y que presente pues aumento en los tiempos de coagulación. Y el tratamiento, pues, está también contraindicado en aquellos pacientes que presentan tratamientos con heparinas de bajo peso molecular a dosis altas en las últimas 24 horas, etc. Bueno, entonces la AJA nos recomienda la administración de alteplasa intravenosa a dosis de 0.9 miligramos por kilogramo con una dosis máxima de 90 miligramos en 60 minutos, y pues se va a pasar el 10% de la dosis en el primer minuto en bolo. Esto tanto en pacientes que presentan tiempos de ventanas de 3 horas o de 3 a 4.5 horas. Aquí tenemos otras indicaciones, pues que las indicaciones que nos da la AJA, que un paciente pues que se encuentre entre los periodos de ventana, la urgencia pues que requiera el paciente para la administración de alteplasa, etcétera. Bueno, ya junto a la administración de la alteplasa, pues se debe tener en cuenta la vigilancia del paciente, y hay que vigilar pues, si el paciente presenta cefalea severa, náusea, vómitos, si el estado neurológico de este empeora, y en este caso pues se debe tomar de forma inmediata un TAC en el paciente. Se debe medir la presión arterial y realizar el examen neurológico en los pacientes, y se realiza pues de la siguiente forma: se realiza cada 15 minutos durante la infusión y en las 2 horas posteriores a esta. Luego se va a realizar cada 30 minutos durante 6 horas y posteriormente cada 60 minutos en las primeras 24 horas de tratamiento. Si encontramos que en estas mediciones la presión arterial sistólica se encuentra por encima de 180 y la diastólica por encima de 105 milímetros de mercurio, pues se debe incrementar la frecuencia de la medición de la presión arterial y pues empezar a pensar pues en administrar en estos pacientes pues un tratamiento antihipertensivo. La TAC de control y la resonancia magnética pues se debe realizar entre las 24 horas posteriores pues al tratamiento con alteplasa. En cuanto a la presión arterial, la AJA nos recomienda pues, que se regulen pues, los estados de hipotensión o hipovolemia en el paciente para evitar pues, la disfunción en los órganos. Bueno, la meta pues en estos pacientes en realidad de presión arterial para la administración de alteplasa, la AJA nos dice que debe ser un paciente que tenga presiones arteriales menores a 185, 110. Pasan a ti. Y aquí pues en esta tabla nos muestra las opciones terapéuticas para los pacientes que presenten un aumento de la presión arterial. Entonces, los pacientes que son elegidos para terapia de reperfusión de emergencia, pero que lo único que tienen en contra es que el paciente pues presenta cifras tensionales aumentadas, se debe administrar la betalol de 10 a 20 miligramos intravenosos durante 1 o 2 minutos, o también puede instaurarse la terapia con nicardipina 5 miligramos hora intravenoso. También pues se pueden considerar otros agentes como
lo son la hidralacina o el enalaprilato, y si no se consigue pues las presiones requeridas, no se debe administrar la terapia con alteplasa. Está totalmente contraindicado administrarla si el paciente pues no tiene las cifras tensionales óptimas. Entonces, ya en aquel paciente que se le está administrando la terapia con alteplasa y luego de esta que presente pues aumento de las cifras tensionales, se debe administrar la betalol 10 miligramos intravenoso, seguido pues de una infusión intravenosa continua de 2 a 8 miligramos por minuto, o también nicardipina 5 miligramos hora intravenoso. Pero en estos pacientes, pues si no se cumplen las metas de presión arterial o encontramos una presión arterial diastólica superior a 140 milímetros de mercurio, pues se debe considerar la administración de nitroprusiato de sodio intravenoso. Bueno, en cuanto a la trombectomía, la AJA nos recomienda que en los pacientes pues se aplique o se le ofrezca lo que es un stent retriever, y esto se va a proporcionar pues si el paciente presenta o sea, si presenta todos los criterios anteriores, que sea un paciente pues que tenga un accidente cerebrovascular con una puntuación ranking de 1 a 2, un paciente que tenga una puntuación NISH superior a 6, un aspecto superior a 6, que el paciente pues tenga una edad superior a los 18 años, y esto se debe, el tratamiento pues puede iniciarse en las primeras 6 horas. Cuando ya ha pasado un tiempo de evolución de 6 a 24 horas, lo que nos dice la guía es que en estos pacientes, los que presentan pues una obstrucción o una estenosis de grandes vasos intracraneal, pues lo que se debe hacer es, si cumplen con los criterios tanto Down como de FUS, se recomienda la trombectomía mecánica. En caso tal, pues los pacientes, el paciente tenga una evolución de 16 a 24 horas y cumpla con los criterios Down, pues la trombectomía mecánica pues va a estar como puede ser razonable en estos pacientes. Pasa nada. Bueno, ya en el tratamiento antiplaquetario de estos pacientes, pues se va a recomendar la administración de aspirinas en pacientes pues que tengan un ictus isquémico dentro de las 24 a 48 horas posteriores al tratamiento con alteplasa. O sea, no se pueden dar conjuntamente, sino posterior a las 24 horas, y lo recomendado es de 160 a 300 miligramos. Y si ya el paciente pues presenta un accidente cerebrovascular isquémico no cardioembólico, pues que no recibieron pues alteplasa como tratamiento, se puede dar la terapia antiplaquetaria dual con aspirina y clopidogrel, con una dosis de clopidogrel inicial en las 24 horas pues de 300 miligramos, y posteriormente durante 90 días de 75 miligramos, y una dosis de aspirina en estos pacientes pues de 75 miligramos. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora María Angélica. Excelente presentación. Permítame felicitarla aquí delante de todo el auditorio. Vamos a pasar al momento de las preguntas. Si alguno tiene una pregunta de la ponencia de la doctora, es el momento. Listo, si no hay ninguna pregunta, vamos a ir pasando a la presentación de lesión renal aguda por el doctor José Sáenz. Entonces, José, puede ir montando la presentación. Iniciamos en 5 minutos.
Bueno, listo, José. Yo creo que ya podemos ir dando inicio. Bueno, este es el segundo tema del día de hoy, lesión renal aguda, que va a ser abordado por el doctor José David Sáenz López. Espero que sea muy provechoso para todos. Entonces, doctor, el auditorio es suyo. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es José David Sáenz y en el día de hoy pues les vengo a hablar de lesión renal aguda. Entonces, dentro de la tabla de contenido de esta presentación comenzamos con una breve introducción, definición, epidemiología, aspectos fisiopatológicos, diagnóstico, tratamiento y mensajes para llevar a casa. Bueno, entonces comenzando con la introducción, antes de que se hablara de lesión renal aguda, es decir, hace aproximadamente 50 años antes cuando comenzó a utilizarse la medicina de laboratorio, es decir, la cuantificación de creatinina y después la medición de bilirruina, pues los médicos no tenían forma de cómo cuantificar la función renal, por lo que la mayoría de los pacientes cuando ingresaban o cuando llegaban de los médicos, pues siempre, casi siempre todos morían, sea de choque séptico, hemorrágico, cualquier otro tipo de complicaciones. Entonces, pues se preguntaron por qué morían. Luego de esto, pues el personal de la salud suscitó pues el inicio de autopsias en donde se dieron cuenta que a nivel renal había una necrosis tubular a nivel de los tubos con torneo proximal y distal. Entonces, el primer término de lesión renal aguda se le acuñó como necrosis tubular aguda. Luego, con el pasar del tiempo, pues el término fue modificándose y pues se evolucionó a insuficiencia renal aguda. Y pues hasta ahora en el 2002, que ya más adelante se los voy a mencionar, el término bien definido fue que se acuñó el término de lesión renal aguda. Este pues se basa principalmente en la medición de creatinina sérica y la cuantificación de diuresis, sabiendo que la creatinina pues no es un marcador muy sensible, ya que hay muchas entidades que pueden elevar eh, su tasa o pueden disminuirla sin que sean por causas renales, por lo que guiarnos sobre la creatina, pues es algo muy complejo, pero lastimosamente en nuestro medio, pues es el examen de mayor accesibilidad y pues el de menor costo y que tenemos a la mano casi siempre en nuestro servicio. Entonces, la definición de lesión renal aguda, como ya les he mencionado, pues ha sido muy cambiante. Hasta el 2002 en la ciudad de Vicencia, Italia, pues se definió por primera vez el término de lesión renal aguda. Luego de esto, pues se clasificaron según varios consensos, el primero por los criterios Ripley, que por su acrónimo en inglés significa riesgo, lesión, falla, pérdida final. Luego pues evolucionó a los criterios aquí, que ya no fueron 5 estadificaciones, sino pues lo definieron en 3 estadios, el estadio 1, 2 y 3. Y por último pues tenemos las guías CADIGO, guías internacionales basadas en resultados de las CADIGO, que pues son las que actualmente nos regimos y pues son las que en esta charla pues me voy a guiar, vamos a hacer énfasis. Entonces se preguntaron por qué cambiaron de rifle a aquí, pues si la clasificación rifle pues, se ve más que todo completa y pues se dieron cuenta que en la clasificación de rifle el punto de corte para diagnóstico de lesión renal aguda fue de 0.5, aumento mayor de 0.5 en la creatina, lo que cambió en la clasificación de aquí a 0.3. Este pequeño cambio hizo que la tasa de mortalidad y diagnóstico precoz de lesión renal aguda fuera mayor en la clasificación de aquí, por lo que adoptamos después esta clasificación y el punto de corte de la creatinina, incluso en CADIGO, también fue de 0.3. Aquí tenemos un estudio realizado por Michael Joandis y colaboradores, donde fue uno de los metaanálisis más grandes en comparación de los dos tipos de clasificaciones. Cogieron tres bases de datos de aproximadamente con 1.700 pacientes, donde nos damos cuenta que los pacientes clasificados con Akin versus Rifle tuvieron un mejor pronóstico y una mejor función glomerular, ya que su diagnóstico fue más temprano que en Rifle. Bueno, entonces hablando ya de la definición eh, que nos da Cadigo, que son las guías actuales, Cadigo pues nos da la definición en 4 estadios, es decir, en AKI, que es lesión renal aguda, pues sus siglas en inglés, enfermedad renal crónica, AKD, que es daño renal agudo, y NKD, que es sin daño renal.
Entonces, por la que nos va a interesar pues, hoy en esta charla es la de aquí, donde nos dice que es un incremento de la creatinina sérica de un 50% de la basal en 7 días o un incremento de 0,3 miligramos sobre decilitro en 2 días o con oliguria. Vemos que una vez definimos aquí, pues la debemos estadificar en sus 3 estadios que nos da acá, digo, el estadio 1 nos da de aumento del 1,5 al 1,9 de la línea de base, aumento de 0,3 miligramos sobre decilitro de incremento o una cuantificación de dureza menor a 0,5 miligramos por kilo hora. En el estadio 2 nos da un aumento de 2 a 2,9 sobre la línea de base y menor a 0,5 miligramos por kilo hora en más de 12 horas. En el estadio 3 nos define 3 veces sobre la línea de base un incremento de creatinina sérica mayor a 4 o la iniciación de terapia de reemplazo renal o una anuria por más de 12 horas. Bueno, dentro de la epidemiología de esta entidad, tenemos que las estimaciones sugieren que el 3,3 millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por lesión renal anualmente y el 85% de las cuales viven en países en vía de desarrollo, en países en desarrollo, perdón. La lesión renal aguda corresponde del 10 al 15% de todas las hospitalizaciones. Se estima que entre 5 y 10 millones de personas mueren anualmente por lesión renal aguda. En pacientes en UCI donde su prevalencia puede superar en ocasiones el 50%, en pacientes con shock séptico y la mortalidad de 60 días es de 3 a 5 veces mayor en aquellos que desarrollan lesión renal aguda. Y aquellos países de altos ingresos, el gobierno gasta aproximadamente el 2 al 3% de su presupuesto anual en atención y tratamiento de esta enfermedad en etapa terminal. Por eso es que es muy importante su diagnóstico temprano, tanto para el sistema de salud, pues estamos ahorrándole pues, una tasa muy generosa de dinero y también pues para el impacto en la salud del paciente, ya que si lo diagnosticamos temprano, pues la mortalidad pues va a disminuir. Bueno, entre los factores de riesgo que digo nos dividen estos dos tipos de factores que ya lo ven aquí en la pantalla, donde vemos que los primeros son por sepsis, enfermedades críticas, shock circulatorio, quemaduras, trauma, cirugía cardíaca, cirugías mayores no cardíacas, fármacos nefrotóxicos como los aminoglucósidos, los agentes de contraste y algunos animales y plantas venenosas. Dentro de susceptibles tenemos deshidratación o pérdida de volumen, aumentada de edad, género femenino, eh, raza negra, enfermedad renal crónica, enfermedades crónicas de pulmón, hígado y corazón. Tenemos diabetes mellitus, cáncer y anemia. Entonces, dentro de la clasificación anterior, donde nos podemos guiar más y clasificar más, pues todas estas entidades que nos pueden desarrollar aquí, tenemos 3 tipos de ítems, que son las causas prerrenales, las parenquimatosas y las postrenales. Las prerrenales obedecen a una depresión del volumen, es decir, algún pérdida de volumen, sea de cualquier tipo. Entre esas tenemos las hemorragias, la cirrosis, insuficiencia cardíaca, fallo cardíaco, entre otras. Las parenquimatosas obedecen a daños en sí de la estructura glomerular, la glomerulonefritis, tenemos la vasculitis, infiltraciones tumorales, eh, trastornos intersticiales del proparénquima renal. Y las postrenales pues obedecen a trastornos obstructivos, sea por causas urológicas, ginecológicas o por neoplasia, fibrosis retroperitoneal, entre otras. Entonces, bueno, hablando de la fisiopatología, el riñón, el sistema renal es el responsable de abarcar el 20% del gasto cardíaco total, de lo cual este ingresa a una presión de 60 a 100 milímetros de mercurio a un flujo de 5 a 6 mililitros por kilo por minuto. Entonces, una vez este flujo sanguíneo ingresa a los riñones, es distribuido por las arterias renales, las cuales se van a ramificar en los capilares glomerulares y van a formar la red de filtración glomerular, que no es más que es la encargada de la depuración de los residuos del metabolismo corporal. Uno de estos, el que más conocemos y el que siempre, casi siempre medimos es la creatina. La creatina, pues es un metabolismo de la creatina, el cual está, un metabolismo de desecho de la creatina, el cual se encuentra más que todo en el músculo. Entonces, a nivel renal, pues el riñón también filtra, es el encargado de filtrar proteínas. Aproximadamente se filtran 5.000 miligramos de proteínas al día, de las cuales 4.950 son reabsorbidas
en el tubo contorneado proximal. Dentro de esta, pues se reabsorben proteínas de bajo peso molecular, como son las que vemos aquí, la beta-2 microglobulina, la lisozima, la alfa-1 microglobulina, la proteína isopatasa RB4. Entonces, en condiciones normales, el flujo sanguíneo renal es el encargado de causar una homeostasis entre las funciones renales normales. Cuando hay una disminución o una depresión del flujo sanguíneo, pues va a causar una hipoxia. Entonces, sea por procesos neurohormonales, como, o sea, los que ya les mencioné, sea por agentes infecciosos, sean por trastornos por tono vascular, cualquier otro tipo de estas causas, pues nos van a generar una hipoxia. Entonces, el organismo, como mecanismo compensatorio, va a causar una dilatación aferente y una vasoconstricción eferente. ¿Para qué? Para elevar la presión y seguir mantener la perfusión necesaria para que las funciones se hagan correctamente. Cuando esto pasa, hay una liberación de proteínas mediadoras proinflamatorias del sistema inmune, como son la lipocaína asociada con gelatinasa de neutrófilo, la molécula 1 de lesión renal, que es el KIM-1, y la interleucina 8. Entonces, cuando esta hipoxia es sostenida, pues ya va a causar un daño tisular, un desequilibrio entre la producción y demanda de oxígeno y nutrientes. Va a haber una disminución de la producción de ATP intracelular, por lo que los procesos esenciales a nivel renales van a estar alterados. Luego de esto, pues va a causar lesión renal y muerte celular por necrosis y apoptosis. Entonces, una vez ya hay lesión celular, se liberan este tipo de biomarcadores como son la enzima lisosímica N-acetilglucosamina, la proteína citosólica, lactato deshidrogenasa, la proteína en borde de cepillo, la GP130, el TIM2 y el IGFP7. Bueno, entonces el diagnóstico de esta entidad, como ya les mencioné, pues vamos a recordar la definición. La definición de aquí, según Cadigo, dice que es una elevación de la concentración sérica de creatinina de 0.3 miligramos sobre decilitros durante 48 horas o un aumento sobre la línea de base de 1.5 veces en los últimos 7 días o una diuresis menor a 0.5 miligramos por kilo hora durante 6 horas. En este punto es muy importante que en estos pacientes que vayamos a ingresar a cuidados intensivos, urgencias o que vayamos a ingresar a cualquier servicio, hagamos una creatinina basal. ¿Por qué? Porque miren que Cadigo siempre nos habla de un aumento y pues no podemos establecer un aumento si no tenemos una creatinina basal. Entonces, una vez definimos, confirmamos el diagnóstico, Cadigo nos da 3 diferenciales que son la enfermedad renal crónica, la AQI y injuria renal. Entonces vemos que nos interesa en este momento es aquí, donde vemos que hay un trastorno, una disminución de la función renal y un aumento de la creatinina sérica acompañado de oliguria. Entonces, una vez definimos, confirmamos que es aquí, pues lo estadificamos en la estadificación de Cadigo, pues que ya anteriormente se las mencioné y aquí ven en la imagen. Bueno, además del diagnóstico, no solo nos podemos encasillar dentro de la creatinina y la oliguria, pues también existen otro tipo de biomarcadores que ya se los mencioné en la fisiopatología. Aquí tenemos un cuadrito que que realicé en compañía de varios colegas, donde resumimos el tipo de biomarcadores y la clasificación de ellos. Entonces, dentro de esto tenemos las moléculas de bajo peso molecular expresadas en aquí, como son la alfa-1 microglobulina, la beta-2 microglobulina y la proteína glufatasa. Dentro de la enzima liberada por daño tubular tenemos la enzima lisosímica, la acetilglucosamina, la fosfatasa alcalina, la citosólica lactato deshidrogenasa, el TIM2 y la IGF-7. Estos dos últimos, más adelante se los voy a mencionar, que son partes del NephroCheck. Entonces, dentro de las proteínas producidas, pues riñón, aquí tenemos la lipocaína asociada con gelatinasa de neutrófilo, la molécula 1 de lesión renal y la interleucina 8. Entre las proteínas estructurales y funcionales tubulares tenemos la actina F e intercambiadores NH isoforma. Entre los indicadores de reparación renal tenemos el YKL40 y entre los marcadores del filtrado glomerular tenemos la creatinina y la cistatina C. No voy a entrar en detalle, pues, porque en verdad la charla se me haría demasiado extensa si me pongo, pues, a definir cada uno de los biomarcadores. Pues lo que hice fue que en la fisiopatología, pues, les mencioné el origen de cada uno, de más que de las categorías de cada uno de ellos. Bueno, aquí tenemos un flujograma que nos da código para el diagnóstico de aquí, donde comenzamos en la primera pregunta.
hay disminución de la tasa de filtrado glomerular y hay un aumento de la creatina sérica. Si la respuesta no, es sin, nos clasifica sin daño renal. Pues si la respuesta es sí, debemos de preguntarnos si es menor a 3 meses o mayor a 3 meses. Si es menor a 3 meses, la clasificamos, miren que todavía no los definimos, sino ellas nos definen como daño renal agudo, todavía nos clasifica como aquí. Y si es mayor a 3 meses, ya estamos frente a una enfermedad renal crónica. Luego de esto nos hacemos la segunda pregunta. ¿Ha aumentado la creatina y ha disminuido la tasa de filtrado glomerular? Si la respuesta es no, estamos frente a una enfermedad renal aguda, sin aquí. Al igual que si la respuesta es sí, si disminuye la tasa de filtrado glomerular. Si la respuesta es sí, con incremento de la creatina sérica, pues hacemos el diagnóstico de aquí. Es decir, que la creatina sérica juega un papel muy importante a la hora del diagnóstico. Entonces, una vez hacemos el diagnóstico, en 3 meses nos hacemos la misma pregunta. ¿Ha mejorado, ha resuelto el cuadro presentado, ha disminuido la tasa de filtrado glomerular y ha aumentado la creatina sérica? Si la respuesta es no, estamos frente a una enfermedad renal crónica porque pues ya pasaron los 3 meses para el diagnóstico. Y si la respuesta es sí, estamos sin nueva enfermedad renal. Estamos frente solo hacia una aquí. Bueno, en el tratamiento, los periodos de tratamiento, este es el tratamiento médico, esto no hay la suficientemente evidencia como la que diga que este tratamiento sirve como profilaxis o como tratamiento para el aquí, pero hay algunas circunstancias que está indicado que ya se las voy a mencionar. Entre esto tenemos el seguimiento hemodinámico que apoya la prevención y tratamiento de la lesión renal aguda, el peso y el balance hídrico, mantener una diuresis mayor a 600 cc por día, mantener presión arterial adecuada, una adecuada restricción hídrica, una dieta con bajo contenido de proteínas y potasio y un aporte calórico adecuado. Entonces tenemos entre los líquidos que el manejo de la presión arterial y el gasto cardíaco requiere una titulación cuidadosa de los líquidos y medicación vasoactiva. En estos pacientes pues está indicado los líquidos en aquellos que están en unidades de cuidado intensivo, en aquellos que necesiten una reposición agresiva, aquellos que tengan algunas causas como las prerrenales que son de depresión de volumen, las cuales nos indiquen el inicio de esto. Más que todo, los líquidos en esta entidad se van a utilizar según las guías de reanimación, dependiendo del shock o el tipo de enfermedades que estén causando la lesión renal aguda. Por ejemplo, si estamos en sepsis, pues utilizamos pues, los tipos de líquidos que nos dice el Survivor Sepsis, que es como el estándar de eso. Entonces, aquí en los líquidos, pues también nos comparan que lo mejor es utilizar las soluciones balanceadas, como es los cristaloides, ya que son los más análogos al plasma, pues evitar las soluciones salinas y las soluciones sobrecargadas, pues, porque pueden empeorar el cuadro. Bueno, dentro de los vasopresores, pues también, como ya les mencioné, también son usados en la unidad de cuidados intensivos o en los pacientes hospitalizados que necesiten soporte inotrópico en estos pacientes, pero como tratamiento en sí, pues no está indicado. Dentro de esto, pues podemos usar la adrenalina, la dopamina, la vasopresina, dependiendo de qué tipo de trastorno estemos tratando y dependiendo de las guías, los estándares de las guías de la enfermedad que esté causando la lesión renal aguda. Pues el control glicémico y el soporte nutricional en estos pacientes es muy importante. Debemos iniciar insulina en aquellos pacientes con riesgo de lesión renal aguda, a menos que estén críticamente enfermos, con una glicemia basal en ayunas de 110 a 149 miligramos sobre decilitro. Además, se debe realizar el control glicémico, el control metabólico de estos pacientes con una dieta de 20 a 30 kilocalorías kilo día en cualquier estadio de la lesión renal aguda. Bueno, los diuréticos, este es un tema muy controvertido. Algunos expertos pues los recomiendan, otros no. Otros pues sí, pero hoy como nos basamos en Cadigo nos dice que los diuréticos solo los podemos usar en aquellos pacientes que vamos a ingresar y que necesitamos medir la diuresis, es decir, aquellos que sabemos que debemos ingresarle líquido y que necesitamos que salga también líquido. Entonces, uno de estas formas, pues le ingresamos líquido y pues con los diuréticos pues podemos cuantificar la medida. Pero en verdad, profilácticamente todavía no está demostrado que sirva. Dentro de ellos, pues el que más ha tenido evidencia es el manitol.
Bueno, la terapia vasodilatadora con dopamina, fenoldopán y péptidos natriuréticos, esta terapia solo está indicada en profilaxis de lesión renal aguda asociada con radiocontraste. De lo contrario, pues no está indicada como profilaxis para lesión renal aguda ni para tratamiento. Solo que hay unas teorías que dicen que la vasodilatación renal pues aumenta la natriuresis y puede aumentar la tasa de filtrado glomerular. Entre estos tipos tenemos la dopamina, que a dosis de 1 a 3 microgramos por kilo, y el mesilato de fenoldopán, que la dosis es 0,01 a 0,05 microgramos por kilo por minuto. Bueno, entre los antagonistas de receptores de adenosina, pues estos solo están indicados en la asfixia perinatal, ya que en estos pacientes recién nacidos pues tienen alto riesgo de lesión renal aguda y lo podemos enviar, solo que ya pues ya esto es algo de pediatría, pero esta es la única indicación de enviarlos en niños. Bueno, en la terapia de reemplazo renal, este es un tema muy controvertido también, porque algunos expertos dicen que es mejor esperar la evolución del paciente a que comenzar una terapia de reemplazo renal eh, eh, profiláctica, por decirlo así, temprana. Entonces, pues, tenemos que tener en cuenta que esta, pues, es una terapia, pues, buena, pero también tiene sus riesgos, pues, casi siempre causa hipotensión, intolerancia a la membrana, causa taquiarritmias, eh, ¿cómo es daño a nivel de los orificios de entrada de los catéteres y muchas otras complicaciones que nos pueden agravar el cuadro del paciente. Entonces, esta terapia de reemplazo renal tiene unas ciertas indicaciones que nos da digo para su inicio. Dentro de esas tenemos una oliguria, una anuria menor de 200 mililitros por minuto, una acidosis metabólica con pH menor de 7,1, una hiperacemia con BUN igual o mayor de 80 miligramos sobre decilitro, una hipercalcemia mayor a 6,5, hiponatremia menor a 115 miliequivalentes por litro o una hipernatremia mayor a 160 miliequivalentes por litro, hipertermia, nasarca y síndrome de disfunción orgánica múltiple. Bueno, entre las aplicaciones de la terapia de reemplazo renal, aquí vemos en la izquierda pues todo lo que podemos usarla para reemplazo renal, acidemia, hiperpotasemia, edema pulmonar, control de solutos, soporte renal, nutrición, entre otras. Aquí tenemos todos los usos que nos da digo para esta terapia. Y bueno, terminando ya con el NephroCheck fue aprobado en 2014 por la FDA y pues nos ayudó a determinar si ciertos pacientes críticamente enfermos están en riesgo de desarrollar lesión renal aguda. Este pues es un test demasiado confiable donde nos predice la probabilidad de desarrollar lesión renal aguda demostrado en los estadios 2 y 3 dentro de las 12 horas antes del aumento de creatina. Es decir, es algo muy sensible y que nos ayudaría demasiado en el diagnóstico de lesión renal aguda, pero lastimosamente en Colombia no está. Eh, bueno, este NephroCheck se basa principalmente en la medición de estos dos biomarcadores, que es la TIM2, que es el nivel de intrisular de la metroproteinasa 2, y la IGFP7, que es la proteína de unión del factor de crecimiento similar a la insulina. Entonces aquí tenemos los dos estudios más grandes para la aprobación del NephroCheck, el estudio SAFIR y el estudio para donde tuvieron una corte de más de 1.700 pacientes y la medición de más de 340 proteínas depuradas a nivel renal, donde se dieron cuenta que el TIM2 y el IGP7 tuvieron superioridad sobre aquellas otras proteínas. En el diagnóstico de aquí tenemos el estudio, pero pues también en los pacientes de la izquierda sin aquí y aquellos con aquí. Miren cómo aumenta la tasa de diagnóstico cuando utilizamos estos dos tipos de biomarcadores. Bueno, entonces para concluir los mensajes para llevar a casa, debemos de hacer una implementación de los modelos de riesgos adaptados al contexto clínico. Bueno, aprendernos las guías que digo, pues las guías son un poco largas, pero existen resúmenes pues, y nos van a ayudar a la duración, etiología, evolución, función de los biomarcadores, definición, clasificación y estadificación. Debemos de tener en cuenta la importancia de una adecuada hidratación y corrección de la hipovolemia para prevenir la lesión renal aguda y la importancia de una perfusión renal adecuada para prevenir y tratar la lesión renal aguda. Bueno, muchas gracias por su atención. No, muchas gracias a usted, doctor Sáenz. De verdad que una presentación excelente. Entonces, felicitaciones.
En este momento se abre a la sesión de preguntas. Si alguno tiene alguna duda, es el momento. Adelante, doctor Resto. Bueno, más que una duda es extender mis felicitaciones a los dos ponentes de hoy. Fueron unas charlas realmente representativas. Hubo un buen manejo del tiempo y bueno, solo felicitarlos. Muchas gracias, doctor Reston. Ok, yo también aprovecho para felicitarlos a los dos ponentes de hoy. Fueron dos charlas muy enriquecedoras que creo que se alcanzaron los objetivos planteados. Mañana los esperamos a todos para cerrar esta semana de medicina interna. Gracias a Dios nos ha ido muy bien. Mañana el tema será diabetes mellitus y se revisará a la misma hora de hoy. Entonces no se lo pierdan, que va a estar muy bueno, y agradezco de antemano su participación. Y en este evento, pues que es de estudiantes para estudiantes, con el fin de fortalecer la academia. Muchas gracias. Listo, José, muchas gracias también. Nos vemos mañana.